a este mensaje así: descansa en Dios, descansa en Dios. Cuando las cosas, por ejemplo los edificios, cuando los que estudian esta cuestión de construcción a nivel ingeniería y todo esto, hay algo que le llaman el lugar de descanso, que realmente son las bases que tú le vas a poner a los edificios o a las casas, el lugar donde va a descansar toda la estructura que estás haciendo. Y la estructura puede ser de materiales muy muy pesados. Si tu descanso es un buen descanso, esa casa, ese edificio va a soportar cualquier circunstancia. Los edificios modernos, y modernos estoy hablando a partir de los años 80, 90, se empezaron ya a construir con descansos móviles para cuestión de terremotos y todo eso. Entonces, cuando hay unos terremotos en esas grandes ciudades, lo cierto es que estos edificios que tienen un descanso, un buen descanso, están hechos de tal manera que si los terremotos, sabes que los terremotos pueden ser de arriba hacia abajo o pueden ser o sea, verticales, horizontales, y pueden, hay diferentes tipos de movimiento en la tierra. Sin embargo, estos descansos que se les hacen a estos edificios ahora tienen algunos rodillos en la parte de abajo, en su fundación, en su descanso. Tienen también algunos gatos hidráulicos que permiten que cuando la sacudida del terremoto, el edificio pueda moverse y así no caerse. Entonces los descansos son necesarios en nuestra vida. Y hoy quiero hablarte de descansar en Dios. Quiero hablarte acerca de poder encontrar en Dios un buen descanso. A veces buscamos el descanso en muchas cosas, en unas vacaciones, y cuando regresamos terminamos más cansados que cuando nos fuimos, ¿verdad que sí? El estrés y todo lo que estás pensando, llegas y están las cuentas y está esto, entonces realmente no descansamos. A veces descansamos o creemos descansar en comodidades, en cosas. Agarramos un buen carro y decimos, bueno, ahora sí voy a llegar a tiempo a mi trabajo, ¿verdad? Porque ya traigo un buen carro. Pero bueno, la autopista sigue congestionada y no importa qué tan buen carro tengas, vas a seguir llegando tarde. A veces pensamos que podemos solucionar nuestras vidas con diferentes cosas. Sin embargo, hoy quiero hablarte acerca de descansar en Dios. Quiero hablarte de lo importante que es poner toda nuestra intención, todo lo que nosotros somos en Dios. Quiero decirte que no son solo palabritas. Así como tú, yo también soy una persona, soy un ser humano, soy un padre de familia. Hay circunstancias en mi vida y de eso es lo que yo quiero hablarte. No quiero decirte nada más, bueno, descansa en Dios, confía en Dios, cree en Dios y Dios les bendiga, hasta luego. Quiero decirte, como persona yo también paso circunstancias. Como persona, cada uno de nosotros estamos atravesando por esta vida y estamos teniendo diferentes cosas. Yo quiero darte una palabra de ánimo este día. Quiero hablarte acerca de descansar en Dios. David, ¿has escuchado acerca de David? Mucho se habla acerca de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que también pasó por circunstancias. Esta semana estaba yo hablando con mi hijo y estaba yo contándole acerca de David. Y regularmente a los niños les gustan mucho las historias de David, ¿verdad? Cómo venció al gigante, cómo hizo esto, cómo hizo el otro, y es un héroe para muchos niños. Entonces por las noches pues le cuento a mis hijos, ellos me piden una historia bíblica y una historia no bíblica. Entonces pues le tengo que contar una historia no bíblica. Lo peor de la historia no bíblica es que ellos me dan los personajes y las situaciones, entonces tengo que inventarla. Me dicen, bueno, hoy quiero que me hables acerca de un pájaro verde que quiso ir a la luna. Entonces hay que inventarle la historia del pájaro verde que quiso ir a la luna. Pero en la cuestión de las historias bíblicas también me la pone complicada, porque me dice, hoy quiero que me cuentes una historia que no he escuchado en la Biblia. Entonces cada noche hay que estar pensando en una historia que no ha escuchado. Y estaba yo enseñándole acerca de David, un rey, y le conté el momento en el que David tiene una cuestión de adulterio, que él, mirando por una ventana, ve a una mujer muy hermosa
y decide casarse con ella. Entonces esa mujer tiene un esposo y David manda al esposo al frente de batalla para que sea muerto y él quedarse con la esposa. Imagínate, eso tenía yo que contárselo a un niño de 5 años, a uno de 4 y una de 2. Pero si ustedes hubieran visto la cara del de 5, cuando yo le estaba contando, él no asimilaba lo que yo le estaba diciendo y me decía: ¿es David el que me estás contando? Le digo: sí. ¿David el que mató a Goliat? Sí. Decía: ¿cómo pudo hacer eso? Me dijo. Le digo: bueno, déjame explicarte algo más. Somos seres humanos, somos personas y en algún momento podemos fallar, en algún momento podemos tener circunstancias que, aunque amemos mucho a Dios, va a haber momentos en que quizá vamos a flaquear. Eso no significa que todos tenemos que atravesar por ese momento, pero significa que es posible que venga un momento así. Entonces tenemos que descansar en Dios, tenemos que confiar en Dios. Yo quiero que busques en tu Biblia el Salmo número 56. Salmo número 56, y es precisamente el que escribe esto, es el rey David, en un momento desesperado en el que él está siendo perseguido por Saúl y sus tropas. Saúl perseguía, cuando sabía dónde estaba David, dice la Biblia que él escogía entre sus tropas por lo menos los mejores. Ahí cuando él escribe esto, Saúl venía a él con 300 hombres y dice que eran hombres escogidos con Saúl para matarlo, para acabar con su vida. Y dice el Salmo 56, número 8: mis huidas tú has contado. David está hablando acerca de las veces que él ha escapado por su vida, y él está atemorizado y está pensando en qué es lo que viene para su vida, si en esta ocasión sí lo van a atrapar y en esta ocasión sí lo van a matar, si en esta ocasión alguien de sus amigos que están ahí lo va a traicionar. Él está pensando en muchas cosas. Dice: mis huidas tú has contado, está hablándole a Dios. Dice: pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Una redoma es una vasija ancha por abajo que se va haciendo pequeña, un cántaro o algo así. Eso es una redoma. Dice David: mis huidas tú has contado, Dios. Dice: pon mis lágrimas en tu redoma. Las lágrimas que yo he derramado, tú las conoces y las has visto. Dice: todas mis lágrimas que has derramado, tú las pones, o tú ponlas en un cántaro. Lleva la cuenta de cada una de ellas, de cada una de mis aflicciones, de cada una de las situaciones por las que yo he pasado. Y luego le hace una pregunta que no es una pregunta contra Dios, sino es una pregunta ¿cómo le llaman eso? Cuando no pides una respuesta, sino que estás seguro de esto. Dice: ¿no están ellas en tu libro? Todas mis lágrimas tú las has anotado, quiso decir. Todo lo que yo he sufrido, tú lo has ido anotando. Tú sabes por cuál estoy pasando, cuáles son mis situaciones. Con este versículo yo quiero decirte: Dios está siempre y en todo momento en nuestras situaciones, sean buenas o sean malas. Mucha gente se me acerca a mí como pastor de niños y me pregunta: ¿dónde estaba Dios cuando a mi niño le pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando a mi niña le pasó esto? Cuando la lastimaron, cuando la tocaron, cuando la golpearon. Y es una pregunta muy difícil para alguien que trabaja con niños. ¿Cómo le respondes cuando te dicen: ¿dónde está Dios que mi niño tiene cáncer o mi niña tiene cáncer? ¿Dónde está Dios? ¿Y qué tú le respondes? ¿Qué tú le dices? ¿Cómo tú le das una palabra de aliento? Lo cierto es que Dios está en su trono y que Dios es un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios está en el mismo lugar donde Él estaba cuando crucificamos a su Hijo, en el mismo lugar donde estaba cuando lo golpeamos, cuando lo matamos. Y Él no actuó tampoco, porque estamos viviendo situaciones a causa del pecado que entró a la humanidad. Las enfermedades, las situaciones
Todo esto no es culpa de Dios, es causa del pecado que ha entrado a la humanidad, que ha entrado a nuestra vida, que ha entrado a nuestro planeta, a nuestro cotidiano vivir. No están ellas en tu libro, le dice David. No están mis lágrimas, todas esas lágrimas que he derramado. Era un hombre que estaba con pesadumbre, era un hombre que estaba pensando en lo que venía para él. Y muchas veces tenemos angustias, y Dios quiere consolarnos, Dios quiere ayudarnos para ser libres. El Señor tiene en cuenta cada una de nuestras angustias, cada una de las situaciones que tú y yo estamos pasando. Él las tiene en cuenta. Él dice que dice David, no las tienes tú en tu libro, tú las tienes en tu libro, tú las estás anotando, tú te estás dando cuenta de la situación que yo estoy pasando. Para que nosotros podamos ser libres de las preocupaciones y las angustias, debemos de darle lugar a Dios en nuestra vida. Yo te dije, podemos nosotros descansar en lo que queramos, podemos descansar en un buen trabajo, podemos descansar en una buena salud, podemos descansar en buenos hijos, en una buena esposa, en un buen esposo. Sin embargo, cualquier cosa de esas se puede caer en algún momento, pero Dios no cambia, Dios no falla. Debemos de poner toda nuestra intención en descansar en Dios. A veces nosotros permanecemos en un estado de ansiedad, de estrés, de preocupación. Yo sé que no nada más a mí me pasa. Cuando nosotros dejamos que la preocupación, el estrés, cualquier circunstancia venga a nuestra vida, entonces empiezan a haber situaciones en nuestro cuerpo. Dime sí o no. Cuando estás muy estresado, te duele aquí, esta parte de acá, ¿verdad? El doctor vas y le pagas $60 y te dice, ponte en la ducha con agua calentita. Y ya le pagaste, ¿verdad? Los $80, me hubiera dicho antes. Es estrés, te dice, ¿no? Y tú estás pensando, tengo un tumor maligno que me está aquí. Es estrés, te dice el doctor, es estrés, relájate, tranquilo. Ve a la ducha y agua calentita y un masaje y ya va a estar. Deja de preocuparte, dice. Entonces, muchas cosas así, las defensas bajas, muchas situaciones vienen a causa de estar preocupados, de estar pensando en nuestra situación, y no descansamos en Dios, sino que pensamos cómo lo voy a solucionar, cómo lo voy a hacer, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer el otro, y nos cuesta un poco de trabajo entender que lo que tenemos que hacer solamente es descansar en Dios. Yo quiero darte algunos puntos para que nosotros dejemos de vivir tan preocupados y tan ansiosos. Unos puntos que yo los estuve meditando bastante, los estuve pensando y dije, esos puntos son para mí también y quiero compartírtelos. Número 1, deja que Dios sane tu corazón. Punto número 1, deja que Dios sane tu corazón, deja que Él tome tu ansiedad. No te dejes llevar por impulsos emocionales desbordados, por violencia, por enojos, por iras. Tienes que dejar que Dios sane tu corazón. De repente vas a decir, ¿cómo es eso de sanar el corazón? ¿Cuántas veces nosotros tenemos situaciones que no hemos cerrado en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros tenemos cosas que no hemos cerrado, no hemos concluido en nuestra vida? Situaciones de amargura de muchos años. Yo tuve la oportunidad de conocer un poquito a mi papá como a los 29, 30 años más o menos. Yo no le conocía mucho. Mi papá, un hombre muy callado, yo creo que quizás se va a asemejar a tu padre. Un hombre que muy callado, casi no hablaba, casi no jugaba con nosotros. Iba, trabajaba, regresaba, era todo. Como a los 29 o 30 años yo estuve trabajando con él, estuvimos trabajando juntos y pude pasar tiempo con él y pude conversar y pude hablar y lo empecé a conocer un poquito más. Y él sufría tremendamente, él estaba atrapado en una amargura porque cuando él era niño quedó huérfano. A los 6 meses él quedó huérfano de madre y su papá lo abandonó y también murió por ahí en el camino. Y él fue criado por gente de alguna manera extraña, aunque había lazos familiares, eran un poquito lejanos.
y fue golpeado, y fue abusado, y fue lastimado, y trabajó desde muy pequeño. Tú has escuchado esas historias, quizá es parte de tu vida. Y él tenía un resentimiento tan fuerte, tan grande, un odio, cuando él me decía: es que aquel hombre cómo me golpeaba, cómo me lastimaba, cómo rompía aquellos palos en mi espalda. Y era muy difícil decirle: papá, ¿dónde están ellos? Perdónalos. Y él decía: están muertos, ¿cómo los voy a perdonar? Solo suelta la palabra, papá, solamente suéltalos, déjalos. Ellos están muertos y te siguen lastimando. Tú tienes que ser feliz, tú tienes que caminar, tú tienes que descansar en Dios. De eso te estoy hablando cuando te hablo de este primer punto. Deja que Dios sane tu corazón, deja que Dios traiga paz a tu vida, traiga perdón. De repente hay, yo siempre lo digo, de repente hay una llamada que no has hecho. De repente en los tiempos modernos hay un correo electrónico que no has mandado, un post que no has puesto en las redes sociales, como quiera que sea, una carta que no has escrito, porque de repente allá en el pueblo no hay internet, ¿verdad? Puedes hacer una carta y cerrar. Tienes que cerrar tiempos, tienes que cerrar momentos. Deja que Dios sane tu corazón para que podamos descansar en Dios. Me gustaría que buscaras 1 de Pedro 5:7. Quiero reforzar esto que te estoy diciendo con la palabra. Cada palabra que se te es hablada, cada cosa que se te es dicha, refuérzalo con la palabra. Piensa, ve, medita, ¿qué dice la palabra? Ese hombre que está ahí enfrente está solamente hablando sabiduría, está solamente hablando algo que descargó de internet, está solamente hablando. Consúltalo y fíltralo con la palabra, siempre es muy importante. 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cualquier ansiedad, cualquier situación que tú tengas, ponla sobre Dios. Y Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Número 2, presenta todas tus cargas y preocupaciones en oración a Dios. Mira qué difícil es orar, porque no tenemos tiempo de nada. Porque desde que nos levantamos es una lucha por sobrevivir, es una lucha por trabajar, es una lucha por ganar dinero, es una lucha por llevar nuestra familia a un diferente nivel. Y desplazamos la cuestión de la oración. Y digo desplazamos, yo me incluyo. Decimos: bueno, Dios va conmigo en todo momento y donde quiera Él sabe, y cuando yo voy ahí manejando yo le hablo y yo vivo. Pero Dios quiere un tiempo con nosotros. Dios quiere que pasemos un tiempo. Presenta tus cargas y preocupaciones en oración a Dios. Filipenses 4:6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice: no estéis afanosos, no estés pensando, no estés estresado. Dice que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Tú crees que Dios no la conoce? Empezamos diciendo que Él conoce nuestra necesidad, pero Él necesita que nosotros se las digamos. Él necesita que nosotros vengamos delante de Él y se las expresemos, que sean conocidas lo que tú tienes en tu corazón delante de Dios. Dice: en toda oración y ruego, y luego dice: en acción de gracias, no en reclamo, no diciendo: hey Dios, ¿tú por qué no me bendices? ¿Y tú por qué no me sanas? ¿Y tú por qué no me ayudas? Dice: con acción de gracias, con gratitud en tu corazón. Y entonces dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento que podamos tener, Él va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, dice, en Cristo Jesús. Presenta todas tus cargas y preocupaciones delante de Dios para poder descansar en Él. Número 3, concéntrate en la solución, no en el problema. Hay una solución eficaz para todo. Mi mamá decía: todo tiene solución menos ¿qué? Menos la muerte, decía ella. Todo tiene solución, decía.
no te preocupes, todo tiene solución, menos la muerte, decía ella. Debió haber escrito su libro, ¿verdad? Concéntrate en la solución, no en el problema. Es posible vivir en paz. Busca, piensa todas las soluciones, todas las alternativas posibles, y de repente eso te va a ayudar un poquito a acercarte a Dios, a descansar en Dios. Número 4, cuéntale tus preocupaciones a personas que te quieran sinceramente y que puedan ayudarte, darte una contención emocional y espiritual. Acércate a alguien que pueda aconsejarte, alguien que tenga la suficiente madurez espiritual para poder escucharte y poder darte una palabra de aliento, una palabra de bendición. No le hagas como le hacen, como decían aquellos 3 hermanos, ¿verdad? Que se juntaron, y voy a poner en hermanos para que se juntaron, estaban ahí, eran buenos amigos, y de repente dicen: hermano, pues dice la Biblia que nos contemos unos a otros nuestros pecados, ¿verdad? Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y entonces estos dicen: hermano, ¿por qué no hacemos lo que dice la palabra y nos confesamos nuestros pecados aquí? Y se pusieron muy bíblicos, y uno, el que estaba ahí dirigiendo la plática, les dice: miren, yo nada más tengo uno, les dice, así es de que al final lo puedo contar muy rápido, empiecen ustedes a contarme los suyos. Y pues uno ahí animado le dice: bueno, la verdad es que pues yo en mi trabajo me sigo sacando las cosas de ahí, las herramientas y todo, me lo llevo a mi casa, yo hago esto, yo hago el otro. Y ahí estuvo como 15 minutos diciendo todos sus pecados, ¿verdad? Y ya termina y le dice: bueno, ahora te toca a ti. Dice: porque yo nada más tengo uno, dice, y eso es muy rápido, al final se los digo, así es que. Y ahí el otro hermano igual le empieza a decir: bueno, es que yo hago esto, yo hago el otro, me voy por las noches de fiesta, y hago acá, y hago allá, y empieza a contar todos sus pecados. Y ya termina después de 15, 20 minutos, y le dicen los dos a bueno, pues ahora cuéntanos tú tus pecados. ¿Qué? Le dice: bueno, el mío es muy, nada más es uno, dice, es que soy muy chismoso. ¿Sí le entendieron o no? Cuéntale tus preocupaciones a personas que te quieran sinceramente. Cuéntale tus preocupaciones a gente que te ame, que te pueda ayudar y que te pueda dar una palabra de aliento, que te pueda dar una palabra de bendición, que te pueda dar una palabra que levante tu vida. No se lo cuentes a la comadre que siempre está hablando mal de los otros. No se lo cuentes al compadre que no tiene ni una pizca de temor de Dios. Acércate a alguien que pueda darte una palabra de vida. Ya leímos Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El compañerismo, el amor entre nosotros puede mucho. Cuando nosotros podemos apoyarnos, no para dar todo nuestro descanso en esa persona, sino dar nuestro descanso en Dios, pero apoyarnos en alguien que nos pueda ayudar y nos pueda bendecir, nosotros podemos liberarnos de algo, de ese estrés. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Que estemos en comunión, que estemos en oración. Número 5, controla tus pensamientos. No dejes que la imaginación se te dispare y cree un montón de cosas fantasiosas en tu mente, temores y todo tipo que no existe. Resiste a los pensamientos negativos y fatales. Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. A veces
nosotros necesitamos controlar nuestros pensamientos. A veces tenemos pensamientos demasiado negativos, ¿verdad? A veces otra vez cito a mi mamá, nos ahogamos en un vaso de agua. Creo que mi mamá era filósofa. Nos ahogamos en un vaso de agua. Decía, no te ahogues en un vaso de agua, muchacho, ¿verdad? Y a veces estamos ahí dando patadas de ahogado y estamos pensando en que ya no hay solución, en que esto, en que el otro, y nos estresamos y pensamos, y en el último que pensamos es en Dios. En el último que queremos descansar es en Dios. Decimos, bueno, voy a agarrar otro trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, 4 trabajos, a ver cómo le hago. Voy a vender barbacoa los domingos y voy a ver qué hago, y tronándose los dedos y pensando, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Literalmente el ejemplo que les di hace un rato acerca de la tensión, me recuerdo hace ya varios años, me pasó, me daba un dolor tremendo aquí, y luego en mi mente yo decía, ¿y si es un tumor? ¿Y si es una cosa así? Me daba miedo ir al médico, porque ya ves que vas al médico y ay no, ¿verdad? Entonces decía yo, ¿y si es un tumor? ¿Y si me voy a quedar inválido? Y empieza uno a pensar, y al final fui al doctor y me dijo exactamente lo que les dije. Dijo, ponte en la ducha, pon el agua lo más caliente que puedas aguantar, y aquí. Y yo, ¿y le tengo que pagar, doctor, por eso? Sí. Salita al agua. Bueno, entonces nosotros tenemos que controlar nuestros pensamientos, tenemos que ponerlos entregárselos a Dios. Tenemos que nuestros pensamientos, lo que leímos ahí, 2 de Corintios 10, dice que Dios tiene, dice nuestra milicia, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cualquier cosa que venga a nosotros, que venga a nuestra vida, tenemos que derribarla en el nombre de Jesús. Cualquier argumento que venga contra nosotros, contra nuestra vida. Y de esto estoy hablando en lo de ahora, de nosotros, lo práctico, la cuestión de economía, la cuestión de salud. Pero también hay cosas que hablaron sobre nosotros cuando nosotros éramos pequeños, o cuando eras adolescente, cuando eras una señorita, o cuando eras un joven. Y te decían, tú nunca ahí vas a poder, tú nunca vas a lograrlo, tú nunca vas a hacer nada, tú nunca vas a salir de ahí de donde está. Decía mi mamá, el que nace pa' maceta, de ahí del patio no pasa, ¿verdad? Y a veces nos amarraron con eso y nos dejaron allí, y estamos con ese pensamiento en todo momento. Derriba cualquier fortaleza, cualquier argumento que fue hablado contra ti en el nombre de Jesús, y descansa en Dios y créele a Dios y espera en Dios. Número 6, haz tuya las promesas de Dios. Haz tuya las promesas que tiene Dios para ti. No las escuches nada más que otro las tomó. No escuches nada más que a alguien más le funcionó, que dijo, mira hermano, yo estaba así y así, y oré y Dios me sanó, y tú dices, ay, pues qué bonito, pero pues a mí todavía no, ¿verdad? Haz las tuyas, créelas, vívelas, confiésalas. Esto no es pensamiento positivo solamente. Hay una cuestión en la iglesia que se mete mucho acerca del pensamiento positivo. Declara, roba, quita, arrebata. Pero eso es pensamiento positivo. No lo puedo hacer yo, nada más porque yo lo diga y yo lo declare y yo lo arrebate. Está en las manos de Dios, está en el poder de Dios. Pero aquí actúa la fe, aquí actúa el creer lo que Dios está diciendo de mí. No nada más porque yo lo arrebato, yo lo quiero y Dios me lo tiene que dar, como fuéramos niños caprichosos. Mi hijo viene y me dice, dámelo, y me quito el cinturón y se lo doy. Porque es caprichoso, porque no lo está pidiendo de la manera correcta. Tenemos que entender cuál es la forma para llegar a Dios y para hacer nuestras las promesas de Dios, para poder descansar en Él. Vamos a alimentarnos más de la palabra de Dios que de los noticieros. Mira,
que Obama ya dijo que viene la legalización. Al otro día lo prendes o te cambias de canal, del 34 te vas al 52 y dice: los del partido opositor dijeron que siempre no. Y ay, siempre no. Y ya lo prendes a las 6 y que siempre sí. Y ahí nos están trayendo, ¿verdad? No solamente en eso, en todas las circunstancias de nuestra vida estamos dependiendo de lo que los medios, lo que el mundo, lo que la gente, lo que la comadre, lo que el compadre dice de nosotros. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que poner nuestra confianza en Dios, enfocarnos en cumplir los sueños que Dios puso en nosotros, evitando cualquier distracción que el mundo nos pueda poner y que pueda dar y que pueda decir sobre nosotros. Mateo 6:33, para que me creas, para que lo filtres. La palabra de Dios no cambia como los noticieros. Mateo 6:33 y 34 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les van a ser añadidas. Así que no se afanen en el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios es algo muy manipulado hoy en día. El reino de Dios está siendo muy manipulado, el concepto de reino de Dios. En la Biblia Jesús habla mucho acerca del reino. Juan el Bautista decía que el reino de Dios, el reino de los cielos, dice, se está acercando, se ha acercado. Y Jesús decía, ha llegado. Pero no dan un concepto, en la Biblia no se da una definición exacta de lo que es el reino de Dios. Y esto hace que mucha gente manipule la cuestión del reino de Dios. Y mucha gente está predicando hoy en día, por eso te digo que filtres con la Biblia lo que se te está diciendo. Porque mucha gente dice, el reino de Dios está entre nosotros. Esta semana me horroricé tanto de escuchar a un pastor nacido aquí en los Estados Unidos, que hablaba acerca del reino de Dios y decía, toda la iglesia, decía él, toda la iglesia cristiana está errada. Decía, están predicando nacer de nuevo cuando Jesús no mandó a nacer de nuevo. Están predicando fe cuando Jesús no mandó a predicar fe. Están predicando salvación cuando Jesús no mandó a que predicáramos salvación. Dice él, lo que Jesús mandó es predicar el reino de Dios. Nosotros tenemos que ser gobernadores, príncipes en este mundo para que Jesús venga. Otra de las cosas que él decía, están predicando que Jesús viene pronto. Y él dice, este predicador dice, Jesús no va a venir pronto. Y tanta gente aclamándole y aplaudiéndole. Y pasaron las cámaras por gente que no quiero decir nombres por no lastimar susceptibilidades, pero pastores que de gran fama y de iglesias, mega iglesias en los Estados Unidos, en Centroamérica y en Sudamérica, escuchándole ahí y aplaudiéndole. Y yo decía, ¿no pueden discernir lo que este hombre les está diciendo? Tan claro que está haciendo él, diciendo, tienes que buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios, cuando el reino de Dios se establezca en esta tierra, entonces Jesús va a venir. Cuando tú y yo, decía él, seamos los presidentes de las potencias mundiales y los cristianos sean los que manejen el mundo, entonces Jesús va a venir. Mientras no, y tienes que buscar el reino, y tienes que afanarte en hacerte rico, y tienes que afanarte en buscar posiciones dentro de la sociedad. Concepto tan errado, y mucha gente lo cree. Mucha gente dice, sí es cierto, yo tengo que ser un gobernador, yo tengo que ser. Está bien que lo seas, está bien que sueñes. Yo sueño con mis hijos en que tengan una posición en la sociedad, pero no para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. El reino de Dios se va a establecer en esta tierra bíblicamente cuando Él venga, cuando Él reine en esta tierra. Te dejo ahí para que investigues un poquito acerca de esto que te estoy hablando del reino de Dios. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo. La justicia de Dios es Jesucristo. Si tú buscas en toda la Biblia
En todo el Nuevo Testamento, cuando habla de justicia de Dios, está hablando de Jesucristo, de creer, de ser salvos por medio de la fe en Jesús. Eso es la justicia de Dios. Dice, busca el reino de Dios y busca su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Descansa en Dios. Descansa en Dios. Segunda de Corintios 1. Quiero llegar a un punto donde quiero decirte, muchas veces nosotros sufrimos situaciones, sufrimos cuestiones en la vida, y a veces nos cuesta entender por qué muere uno de nuestros hijos. Nos cuesta entender por qué nos defraudaron a nosotros, por qué nos cometieron fraude cuando teníamos tanto anhelo en esa casa, cuando teníamos tanta disposición y le pedimos tanto a Dios y al final nos dimos cuenta que era un fraude. ¿Por qué pasan situaciones en las cuales no las podemos entender? Pero tenemos un Dios de consolación. Algo que no me gusta mucho decir, algo íntimo entre mi familia, mi esposa y yo, cuando perdimos a nuestro bebé, cuando mi esposa embarazó y nuestro bebé se perdió. Y la ilusión del primer bebé, tú sabes qué tan grande es, ¿verdad? Cuando recién vas a tener tu primer hijo, tu primer niña, no lo sabes, y sabes que está dentro del vientre, y de repente un poquito de sangrado, y de repente a lo mejor has pasado por esto, ir al hospital en la madrugada, y luego el doctor sale y te dice, se perdió. Y tú dices, ¿por qué? Porque a mí. Pero luego puedes entender que cuando otra persona pasa por una situación similar, tú puedes ir y darle una palabra de aliento y decirle, mira, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que nos va a ayudar, que nos va a bendecir. Me consoló a mí y yo quiero que te consueles en Él, yo quiero que descanses en Él. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Descansa en Dios, consuélate en Dios, busca a Dios en cualquier circunstancia que estés pasando, sea pequeña o sea grande. Acércate a Dios. La manera de acercarse a Dios es a través de Jesucristo, su justicia. Buscas el reino de Dios y su justicia, y la justicia es Jesucristo. Dios es el único juez justo. Dios es un Dios de amor, pero también es un juez y aplica su justicia. Jesús dice que perdonemos a nuestros enemigos, pero muchas veces nosotros pasamos echándole la culpa, ¿verdad? Echándole la culpa a alguien más. Si tan solo aquella no hubiera hecho esto, si no hubiera pasado esto, mi vida fuera diferente. Una de las cosas que aprendí cuando tuvimos esta situación, perdona Ingrid que la diga, cuando perdimos a este bebé, alguien nos dijo, mira, tu esposa no tiene la culpa, tú no tienes la culpa, porque de repente había a mí algún sentimiento de culpa sin tenerla realmente. Y uno decía, ¿y si yo hice algo mal? Y yo nunca le he preguntado a ella, pero de repente ella quizá pudo haber tenido un sentimiento de culpa, ¿verdad? Y si hice algo mal, y si algo pasó, y la culpa siempre es algo que nos está lastimando, siempre es algo que nos está afectando. Y a veces nosotros echamos la culpa a otra persona de cualquier cosa. Cuando hay alguna injusticia, siempre hay un Dios justo que va a actuar. Si alguien nos lastimó, si alguien nos defraudó, si alguien nos robó, si alguien abusó de alguna manera de nosotros, hay un Dios justo, hay un Dios poderoso que va a tomar cartas en el asunto. Y pudiera pasar la mañana aquí hablándote de ejemplos o pedirte a ti ejemplos de esto, pero siempre la justicia de Dios va a actuar, porque Dios es un Dios justo.
Dejemos todo en sus manos. No hagamos justicia por nuestra propia fuerza. Dios no nos llamó a ser justicieros, ejercer violencia verbal, violencia física o emocional con los demás. Debemos de dejar el juicio de Dios y Él se encargará de hacer lo necesario. Vamos a respaldar esto con Romanos 12, 19. Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en cuanto a nosotros, dice Romanos, ahí mismo, Romanos 12, 14, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. No maldigas al que te persigue, no maldigas al que te lastima. Toma cartas en el asunto, previniéndote, por supuesto. Si te defraudó una vez, si te robó, si te quitó tu dinero con alguna trampa, no vuelvas y caigas en la misma, ¿verdad? Diga: compadre, comadre, mire, vamos a hacer otro, ¿cómo le dice? Otra tanda, otra. Esta sí es buena, comadre, esta sí es bueno, compadre. Y ahí vas de nuevo, ¿verdad? O sea, toma cartas en el asunto en ese sentido, pero no busques la venganza. Descansa en Dios, espera en Dios y deja que Dios actúe. Le va a ir peor. Dice: orando por ellos, dice, cuando tú oras por ellos, dice, ascuas de fuego acumula sobre su cabeza. Con Dios de nuestro lado todo se puede. Cuando Dios está junto a nosotros, todo se puede. Él nos bendice. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar, confortará mi alma, dice. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa quiere decir, pones una mesa servida, pones un banquete delante de mí, y mis angustiadores, los que me persiguen, lo ven, lo miran. Unges mi cabeza con aceite. Ungir la cabeza con aceite era para los reyes. Y luego algo que me gusta, me encanta, me apasiona es el 6, que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que eso pueda ser algo real en nuestra vida, que eso pueda ser algo que pueda hacerse cierto en nuestra vida. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Te he hablado esta mañana acerca de esperar en Dios y confiar en Dios. Te he hablado esta mañana acerca de descansar en Él. Empecé hablándote acerca de que Dios tiene en cuenta cualquier situación que pasa en tu vida. Empecé diciéndote que cualquier cosa que estemos atravesando, Dios la tiene en cuenta, como decía David. Dice: todas mis lágrimas, dice, tú las estás guardando en una vasija. Dice: tú estás anotando todo lo que está pasando en mi vida en tu libro. Y te he estado hablando acerca de esperar en Dios, de confiar en Dios, de poner todo en las manos de Dios. Que estrés, que enfermedades, cosas que vienen a nosotros, llegan y quieren quedarse en nuestra vida. Sin embargo, Dios no quiere que sea así. Dios quiere que nosotros hablemos en oración, que nosotros le pidamos a Dios, que nosotros nos acerquemos a Dios y pongamos sobre Él nuestras cargas, y pongamos sobre Él nuestra necesidad, lo que estamos pasando, cualquier cosa que sea, cualquier situación, ponerla en Él, que sea nuestro primer pensamiento: Dios, ayúdame. Obviamente que busques solución, obviamente que busques qué se puede hacer, y con la mente fría entiendas cuál es el siguiente paso a dar, pero que esa solución venga de Dios.
No solamente de tener la cabeza caliente y decir, oh, pues voy a hacer esto, voy a pedir un préstamo, voy a hacer acá, voy a hacer allá, voy a mover esto, voy a mentir en esto para poder salir del problema, sino que sea Dios el que esté en todo tiempo en nuestra situación, que Dios esté en todo tiempo en lo que estamos atravesando y en lo que estamos viviendo. Decirle, Señor, aquí estoy, no tengo otra opción más que tú. Tú dame tu bendición, tú háblame a mi vida, tú llena el vacío que hay en mí para que yo pueda caminar confiadamente, para que el bien y la misericordia de Jehová nos sigan cada día. Donde quiera que tú vayas, la misericordia de Dios va a ir contigo, el bien de Dios va a ir contigo. Que busquemos el reino de Dios y su justicia, para que Dios haga algo especial con nosotros, para que Dios pueda levantarnos. El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice, cuando se juntaron contra mí los malvados, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo templo. Que esta pueda ser nuestra oración, que podamos decirle, Señor, quiero poner mis cargas en ti, quiero bendecir. Que no cierras tus ojos, levantas tus manos al cielo. Descansa en Dios. Bendeciré a mi Señor por siempre. En todo tiempo yo confiaré solo en Él. Él me
tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Y luego dice, sobre una roca me pondrá en alto. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que quiere que pongamos nuestra carga en Él. Y esta mañana yo te voy a pedir que te acerques a Él. Si nunca le has pedido a Jesús que cambie tu vida y que te perdone, ese es el tiempo de hacerlo. Si de repente hay alguna aflicción en tu corazón, en tu vida, algo que no te deja descansar y no te deja dormir, pon sobre Dios tu carga. Descansa en Dios. Ya sea emocional, ya sea algo físico, cualquier situación que te esté atacando allí, que por años ha estado allí, descansa en Dios. Descansa en Dios. Mientras cantamos, abre tu boca, habla con Dios, pide perdón y descansa en Dios. Gracias. Padre, llevas el conteo, Señor, de nuestra vida. Tú llevas, Señor, escrito en tu libro todas las cosas, Señor, que hay. Padre, te bendecimos, Señor. Entregamos sobre ti nuestras cargas. Entregamos sobre ti, Señor, nuestra necesidad. Si tú quieres venir al altar y decirle, Señor, entrego, Señor, mi necesidad. Entrego, Padre, cualquier situación que venga a mi vida. Quiero decirte, Señor, desde hoy, Padre, voy a poner sobre ti, Padre, mis cargas. Quiero ser lleno con tu Espíritu Santo. Quiero tener ese perdón, Señor, de parte tuya. Perdona, Señor, nuestro pecado. Perdona nuestra iniquidad, Señor. Perdona nuestra desobediencia, Padre. Y déjanos descansar en ti, Señor. Déjanos, Señor, apoyarnos en ti, que eres nuestra fundación. Déjanos, Señor, llegar hasta tu presencia, Señor. Tocarte, Señor, ministrar, Señor, nuestra vida con tu palabra, Señor, gozarnos en ti, dejar a un lado, Padre, cualquier orgullo, cualquier situación que nos impide, Padre, disfrutar la plenitud de vida que tú tienes para nosotros. Dejar, Señor, cualquier circunstancia, Señor, que ha estado por años en nuestra vida, que ha estado, Señor, lastimando y evitando que crezcamos, Padre. En el nombre de Jesús la entregamos, Señor. Pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos, Señor, cualquier cosa que hayamos hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Soltamos perdón también, Señor, sobre gente que nos lastimó,
gente, Señor, que abusó de alguna manera de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, queremos descansar en ti. Queremos vivir confiados, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestra torre fuerte, Señor, que tú eres nuestro refugio, que tú nos ocultas, Señor, en lo reservado de tu morada, que tú, Señor, nos llenas, Señor, con tu presencia, nos escondes en tu tabernáculo en el día del mal. Declaramos vida, Padre, sobre nosotros. Declaramos salud, Señor, sobre nosotros. En el nombre de Jesús, conforme dice tu palabra, Señor. Bendecimos nuestras familias, Padre. Bendecimos nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Los entregamos a ti, Señor. Descansamos a ti, Padre. Cualquier cosa, Señor, que está dañando a nuestros hijos, lo entregamos delante de ti. Confiamos en ti, creemos en ti, porque tú eres nuestro ayudador, porque tú eres nuestro Dios. Y si no sabíamos de ti, Padre, a partir de hoy queremos conocer más y más. A partir de hoy queremos pedirte perdón por nuestros pecados. A partir de hoy queremos vivir, Padre, conforme tú has dicho que nosotros vivamos. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos honra, te damos gloria a ti, al único Dios, al único Señor sustentador, al único Dios sustentador. Gracias, Padre.